interesante, creo que va muy de la mano con lo que está pasando actualmente, ¿cierto? Lo que está pasando normalmente en las organizaciones y es cómo aplicar este tipo de metodologías, ¿cierto? De normas que nos trae la serie de ISO para lo que es continuidad de negocio y qué mejor que ver esta norma que es específica para el tema, ¿no? Que es la ISO 22301. Esta norma, la 22301 en su última versión, que es la 2019, nos habla de seguridad y resiliencia. ¿M? Resiliencia es un aspecto mucho más grande que la misma continuidad. Entonces, hay que ser muy cautelosos, ¿cierto? Cuando hablamos de resiliencia en aspectos de continuidad de negocio. Esta norma es la única norma certificable de todas las normas de serie ISO 22300. Es la que me certifica que estoy implementando las mejores prácticas en cuanto a la gestión de continuidad de negocio. Es la que me da los requisitos que debo tener en cuenta para implementar la continuidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. La norma define los requerimientos necesarios para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión que le permita a una organización estar preparada para cualquier tipo de incidencia o eventualidad y poder protegerse y minimizar la probabilidad de que sucedan y poder responder y recuperarse ante cualquier riesgo que genere una interrupción de las operaciones. Entonces, esta norma, como cualquier otra norma ISO, eh, trata del sistema de gestión, trata de cómo llevar los pasos de implementar, mantener y mejorar continuamente. Entonces, es un sistema de mejoramiento continuo, ¿sí? Con el objetivo de estar preparados o que la organización esté preparada para cualquier tipo de incidencia o eventualidad o interrupción. ¿Sí? Importante que podamos minimizar esa probabilidad, que podamos minimizar el impacto cuando suceda y poder responder oportunamente ante esa situación. Entonces, ese es el objetivo de la norma para esta serie de 22301. Eh, la norma pues ayuda a la organización a establecer, implementar, mantener y mejorar, es decir, todo el ciclo de mejora continua de nuestro sistema de gestión de continuidad. Ahora en inglés, pues el Business Continuity Management System, y que cumple con los requisitos de la política de continuidad. Entonces ya estamos hablando de un requisito importante que nos trae la norma, ¿m? Que es esa política, es la directriz corporativa de qué quiere la organización en cuanto a continuidad de negocio. Y que esa política da confianza a las partes interesadas, es decir, a todas esas partes, socios de negocio, clientes, proveedores, la misma comunidad, los mismos colaboradores de la organización, los mismos, toda la parte directiva, junta directiva, todos ellos son partes interesadas del negocio, ¿no? De la organización. Entonces, da esa confianza a esas partes interesadas respecto a la conformidad y su compromiso con estas prácticas reconocidas internacionalmente. Entonces, esta es una norma que es muy reconocida internacionalmente para los que han trabajado con normas ISO, la 9000, que viene ya muchos años, series de, antes era la 14, ahora la 14000, la 18000 antes era la de seguridad y salud en el trabajo, ahora es la 45001. Todas esas normas son reconocidas internacionalmente, ¿sí? Como series ISO y traen como la misma estructura de norma y por eso es que se parecen unas con otras y ya lo vamos a mirar de cómo está estructurada esta norma dentro de los capítulos, ¿no? Que trae esa norma. Bueno, antes mencionábamos un poco como esa serie de normas ISO relacionadas. Entonces tenemos la 22300, esa está en la última versión 2018, que es la que me trae todo el vocabulario. Entonces cuando yo vaya a buscar vocabulario de la norma, pues me referencio a esta. ¿Sí? Ahí está todo el vocabulario, está
la descripción de cada uno de esos temas importantes que me habla la norma. La 22301 en su última versión, que es la 2019, habla de todo lo que es los requisitos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la 22301, 2019, es la de requisitos, es la única norma certificable dentro de toda la norma de series ISO 22300. Y es con la que yo voy a implementar mi sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 22313, que es la versión 2013, protección y seguridad de los ciudadanos, sistema de gestión de continuidad de negocio, directrices, esa va muy específicamente a las personas, ¿no? A los ciudadanos de cada país. Entonces, esa va enfocada a ese tipo de alcance. La ISO TS 22330, la última versión es la 2020, seguridad, realización de sistemas de gestión de continuidad, directrices para los aspectos humanos de la continuidad. Entonces, mire que las normas ISO ya están teniendo en cuenta los factores humanos dentro de la continuidad de negocio, ¿no? Cuando a mí me afecta o tengo una situación no esperada, un riesgo que se ha materializado, ¿cierto? Una amenaza que ha desencadenado una interrupción del negocio en alguna fase, siempre tengo que tener en cuenta los aspectos humanos, es decir, las personas. No solamente el tema tecnológico o eso, también tengo que tener en cuenta a las personas porque estoy puedo tener una incidencia con las personas, ¿sí? Puedo estar afectando a las personas. Esas normas hablan ya de temas de aspectos humanos. La 22331, 2020, sistemas de gestión de continuidad directrices para la estrategia de continuidad, ya son como esa serie de estrategias que debo utilizar, ¿cierto? eh, como parte de la continuidad, como parte de esas amenazas, ¿cierto? Si a mí se me genera una amenaza, ¿qué tipo de estrategia debo tener? Y ya las miramos ahorita con un poco más de detenimiento. Y acá, pues esta norma me trae ese tipo de estrategias que puedo aplicar. La 22316 en su versión 2020 trae todos los principios y atributos. Me ayuda mucho a contextualizar qué quiero yo implementar. Me da mucha información para contextualizar qué debo desarrollar de pronto en una política. Me ayuda a contextualizar qué debo tener en cuenta para implementar la 22301. Entonces, son normas que me sirven para implementar esa norma 22301. Son apoyo. Hay otra serie de normas como la 22317 que va hacia sistemas de gestión de directrices para el análisis de impacto sobre el negocio. Entonces ya va muy enfocado a lo que es el impacto de negocio. Entonces, cómo hacer, qué directrices debo tener en cuenta para realizar ese vía, ¿no? Que es el Business Impact Analysis. Es el análisis de impacto al negocio, que es muy importante dentro de esta norma. La 22318-2015, en su última versión, guías para la cadena de suministro en la gestión de continuidad. Entonces también debo tener en cuenta esas terceras partes, ¿cierto? Esa cadena de suministro que yo tengo como organización, que pueda afectar cuando se me presenta una interrupción del negocio, que pueda afectar yo también a terceros. Entonces aquí me da algunas directrices, algunas guías de qué tengo que tener en cuenta. La 22398 habla de guías para ejercicios, es decir, dentro de esta norma también debo hacer ejercicios, ¿sí? Ejercicios de pruebas que me garanticen que cuando yo tenga una interrupción, cuando tenga una incidencia, puedo em, recuperarme. Entonces, ese tipo de ejercicios me ayudan a eso, a prácticas, las mejores prácticas para yo recuperarme ante una situación no deseada. La 27002, pues esta es una norma que apoya a la continuidad, sobre todo en el tema tecnológico, para los controles de seguridad de la información. Es una norma que me ayuda a establecer qué tipo de controles debo tener en cuenta cuando tengo esa contingencia o esa continuidad. Entonces, los aspectos de seguridad de la información también son importantes tenerlos en cuenta. Van ya dentro de un capítulo de tecnología, pero es importante tenerlo en cuenta. La 27031, que es la de guías de la información y comunicación
para la continuidad del negocio. Entonces acá es qué debo tener, qué aspectos debo tener en cuenta yo en la comunicación. ¿M? En esa comunicación, cuando estoy en un estado de crisis o cuando se me activa un estado de crisis. Yo debo comunicar, debo informar, sea tanto interna como externamente, a terceras partes de que estoy en un estado de contingencia. Y la 31.000, que es la norma de gestión del riesgo, también me ayuda para temas de riesgos en continuidad de negocio. Bueno, aquí pues tenemos la estructura general de la norma. ¿M? Me habla de un capítulo 0 a un capítulo, a un numeral 10, donde el numeral 0 pues es introductorio, da una introducción de qué es la norma, ¿cierto? El numeral 1 pues es de objeto y campo de aplicación. Entonces aquí también es muy introductorio, me establece cuál es el objetivo de la norma, cuál es el campo de acción de o aplicación de la norma, que puede aplicar a cualquier organización, ¿sí? Independientemente de su tamaño o ubicación dentro de la economía. Referencias normativas, ya las vimos. Acá las referencias, pues esta norma en el numeral 2. El numeral 3, que es de términos y definiciones, aquí se referencia a la 22300, ¿no? Que es la norma en su versión 2018, que es la norma de vocabulario. Entonces, términos y definiciones, lo que hace es llamarme esa norma 22300. El numeral 4 habla de todo el contexto de la organización, es decir, el entendimiento que tiene la organización, el contexto en cuanto a el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces aquí hablamos del contexto de las partes interesadas, es decir, partes internas y externas, y el alcance del sistema de gestión de continuidad. El numeral 5 habla de liderazgo, entonces habla de todo el tema y la importancia que tiene el liderazgo para la alta dirección. Le da una relevancia importante al compromiso de la alta dirección y los niveles estratégicos para la definición de roles, responsabilidades y autoridades. ¿Sí? Y no solamente para eso, también para divulgar la norma, para dar los recursos necesarios para que funcione todo lo que se ha planeado, para que los ejercicios se lleven a cabo, para que se ejecuten todas las actividades que se han definido. Entonces, aquí le da una relevancia importante al tema de la alta dirección. Numeral 6, planeación. Toda la definición de tácticas para gestionar los riesgos y crear oportunidades. Entonces aquí hablamos de toda la gestión del riesgo y todas esas tácticas, como lo dice acá, para mitigar los riesgos de continuidad. Es importante, esta norma también es muy, como otras normas, como la 9000, la 14, la misma 27 y ahora la 22301, está muy enfocada al tema de riesgos. Entonces, es un punto importante para tener en cuenta cuando yo estoy implementando la norma 22301. El tema de soporte, que es el numeral 7, habla de todos esos recursos humanos que debo tener en cuenta, ¿cierto? Todas las personas que hacen parte de la organización deben estar capacitadas, deben tener unos, para las personas que de pronto tengan que trabajar en aspectos de continuidad, debe tener unos perfiles, debe tener una educación, debe tener una experiencia en este tipo de situaciones, ¿no? Capacitaciones, todos estos. También hablamos de gestión de recursos técnicos, financieros, obviamente, como lo indiqué en la en el pasado numeral, que es de liderazgo. Esos recursos financieros se deben dar para que la norma, para que todo lo que yo defina se implemente adecuadamente. ¿M? A veces se requieren ciertas inversiones en ciertos temas que yo debo tener en cuenta. También en el numeral 7 de soporte hablamos de comunicación de la información. Importante. Ante una situación no deseada, una interrupción del negocio, yo debo comunicar a las partes internas y externas de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque eso puede afectar a terceras partes y pues obviamente a la parte interna también debo yo comunicar. El numeral 8, hablamos de operación, entonces aquí hablamos de todo lo que es la implementación de todos esos riesgos, ¿sí?
ya como tal la valoración del riesgo, el tratamiento de riesgo, y también establecer e implementar las estrategias de continuidad, establecer y definir el DRP, ¿cierto? Como estrategia. También hablamos de, bueno, no, en el numeral siguiente están las pruebas y ejercicios. Bueno, en operación pues hablamos de todo eso, gestión de riesgos, implementar las estrategias, implementar el DRP y definir todo esto. En el numeral 9, evaluación del desempeño, bueno, ahí miramos cómo vamos con respecto a los objetivos, ¿cierto? Hacemos unas evaluaciones, hacemos un monitoreo, realizamos auditorías internas para verificar que se esté cumpliendo con lo que se definió, hacemos algunas evaluaciones, hay una revisión por parte de la alta dirección en cuanto a la norma. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese numeral es supremamente importante para evaluar el desempeño del sistema de gestión de continuidad. Y por último, el mejoramiento es después de hacer todos los ejercicios, de implementar las estrategias, de definir todo esto que se ha definido anteriormente, yo debo mejorar continuamente, ¿sí? ¿Qué cosas no he tenido en cuenta? ¿Qué aspectos no salieron adecuadamente? ¿Qué aspectos debo mejorar con las personas? Comunicación, capacitación, debo tener en cuenta algunos procedimientos, debo tener en cuenta, bueno, todos estos aspectos son de mejora que me retroalimentan el sistema de gestión. Entonces, esta es la base estructural de la norma, un poco pues la generalidad de cada numeral para que ustedes entiendan en qué se basa la norma y qué se debe implementar, ¿no? En cada uno de estos numerales. Pasos metodológicos para implementar la norma. mm, Pues el primer paso es definir las políticas. Una declaración de política es como esa directriz, ese estándar o directriz de la organización que garantiza la resiliencia y la gestión adecuada de los riesgos, ¿no? Entonces, esa declaración obviamente debe ser avalada por la alta dirección, debe ser ese compromiso que tiene la compañía con la continuidad del negocio, ¿no? Con las personas, con su negocio, con las operaciones. Entonces, esa política es muy importante, es el derrotero, es la primera fase de mi paso metodológico. Segundo paso metodológico es realizar el BIA, es decir, el análisis de impacto en el negocio, Business Impact Analysis en inglés. En un BIA se analizan los procesos de negocio para conocer qué impacto se produce en caso de que ocurra un incidente que cause la interrupción de estos procesos. Entonces, aquí lo que se analiza es proceso por proceso, ¿sí? ¿Qué impacto tiene frente a los incidentes de interrupción de ese proceso? Entonces, hay procesos que pueden ser más críticos que otros procesos, ¿no? Entonces, ahí se mide ese impacto que pueda tener el proceso ante un escenario de interrupción. Y ahí, pues, se analizan. Lo importante aquí es analizar todos los procesos, ¿sí? Definir o revisar ese impacto y después definir cuáles son los procesos que me generan más impacto si se llega a materializar un incidente de continuidad. Y entonces, esos procesos críticos son los que empezamos a trabajar, ¿sí? para, mm, para definir esas estrategias. Entonces, primer paso metodológico, la política. Segundo paso metodológico, el VIA, ¿sí? Ese análisis de impacto. Tercer paso metodológico, después de analizar o realizar el VIA, hago un análisis de riesgos. Entonces, en esta fase, conocemos cuáles son las amenazas o riesgos de los procesos y productos críticos del negocio. Recuerden que todo negocio genera algo, ¿no? Pueden ser productos físicos o pueden ser productos intangibles, pero siempre cualquier negocio, cualquier organización genera algo, ¿no? Un producto. Entonces, esos productos, revisamos cuáles son los riesgos de esos productos, ¿no? Y cuáles son los riesgos de los procesos que apoyan esos productos o la generación del producto. Eso, obviamente, pues hay que tener el vía, ¿sí? Que es el que me define qué procesos son los críticos, qué productos o servicios son los críticos, y definimos
y determinamos cuáles son esos riesgos y cuáles hay que tratar, ¿m? Y cuáles hay que mitigar para llevar esos riesgos a un nivel aceptable, ¿m? Donde la organización defina cuáles son esos niveles aceptables. Y obviamente pues se hace toda la valoración y el tratamiento de riesgos para llegar a identificar cuáles son esas, cuáles son esos planes que yo debo tener para mitigar esos riesgos. Entonces, pues este paso metodológico es muy importante porque esto nos da pues toda la estrategia, ¿cierto? De dónde yo debo focalizar mis esfuerzos, de dónde yo puedo focalizar mis recursos y implementar en esos planes, pues obviamente lo que se requiera. Siguiente paso metodológico, entonces está todo el tema de estrategias de continuidad. Ya después de haber hecho el vía, después de haber hecho riesgos, pues yo lo que hago acá es la estrategia. ¿M? Entonces, la estrategia, pues es un mecanismo para identificar e integrar esas acciones, lugares y recursos necesarios que permitan a la organización gestionar una interrupción sin que afecte el objetivo del negocio. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de estrategias. Les voy a compartir aquí una, un ejemplo de estrategias. Dame un momento. Aquí ya. Listo. Entonces, este es un ejemplo de estrategias. Eh, tenemos unos escenarios posibles de interrupción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un escenario de sede no disponible, que eso puede pasar, ¿no? Acá tenemos la amenaza. Entonces, vamos a mirar cada escenario y vamos a mirar cuál es la alternativa operativa y sobre lo que yo voy a definir como escenario de contingencia. Entonces tenemos el escenario de sede no disponible, obviamente aquí hay unas amenazas, entonces tenemos, puede que se dé el incendio, ¿cierto? Puede que tengamos incendio, puede que tengamos una inundación, podemos tener actos de violencia, terremoto o un cierre parcial. ¿M? Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta como escenario? Entonces, debo tener un sitio alterno de trabajo. ¿M? Entonces, mire que acá, por ejemplo, esto hace mucha referencia a lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Que todos salimos, no había la sede no estaba disponible, pues porque no podíamos ir a trabajar a la oficina, ¿cierto? A ese sitio de trabajo y nos tocó trabajar en sitios alternos, normalmente en nuestras casas. Entonces, mire que aquí se está haciendo un ejercicio, es un escenario de la vida real, ¿no? Sitio alterno de trabajo. Eh, puede también que se dé, por ejemplo, otros sitios alternos donde la empresa contrate, no sé, unas sedes alternas de trabajo donde las personas vayan y se conecten y trabajen desde allá. Entonces, ese es un escenario operativo. Temas de teletrabajo, ¿cierto? Que muchos lo vivimos, que la mayoría lo vivimos, temas de teletrabajo, trabajo en casa, eh, bueno, de toda la serie de teletrabajo respaldo entre sedes, capacitación, rotación de personal de documentación. Entonces, mire que aquí yo establezco escenarios para cada una de mis amenazas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, no tengo un TI disponible, la infraestructura de TI, aplicaciones y demás, ¿por qué? Porque tengo una falla eléctrica, porque hay un incendio, una inundación, un terremoto, una falla tecnológica, no hay disponible o no tengo disponible esos recursos de TI, pues yo debo tener en cuenta escenarios, ¿no? Tengo un centro de trabajo o un centro de cómputo alterno, ¿sí? Un plan de recuperación ante desastres, un DRP, que también es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Cuando los recursos humanos no están disponibles, Dios no quiera, ocurre un incendio, hay actos de violencia, hay un terremoto en la sede, hay un cierre parcial, hay ausencia, retiro o muerte de un funcionario, ¿no? Esto ya son escenarios muy catastróficos. Pues yo debo tener una definición de estructura de recuperación, ¿sí? Debo tener una capacitación, debo tener un plan de rotación de personal, ¿sí? O un backup, como normalmente lo llamamos, que la persona tenga un backup en caso de que no pueda asistir. Y documentación, obviamente, ¿no? Los procedimientos son muy importantes para saber cómo,
qué actividades realizamos en esas actividades de contingencia. Puedo también tener un proveedor no disponible, un proveedor crítico. Eso puede pasar. Puede ser que el proveedor sufra una falla eléctrica, un incendio, una inundación, un terremoto en su sede, una falla tecnológica en su sede principal y no nos preste el servicio. Entonces yo debo tener, por ejemplo, alternativas o un escenario, por ejemplo, de una definición de un proveedor alterno, en contingencia. Fortalecería y definir los acuerdos de niveles de servicio específicos para continuar el negocio. Pues, ¿qué pasa si el proveedor con que tengo contratado por alguno X o Y motivo, por alguna de estas amenazas, no me provee el servicio? ¿Mm? Entonces yo debo fortalecer esos acuerdos de niveles de servicio para garantizarle al proveedor también que tenga una continuidad de negocio. Entonces no solamente yo, sino el proveedor, porque es un proveedor muy crítico y si no me presta el servicio, pues yo debo tener esa, esa alternativa, ¿no? De que él active también su DRP internamente o su SP internamente. Y obviamente planes de acción, de acuerdo con el cierre de las brechas con proveedores evaluados. Entonces es como definir esos planes de acción, ese cierre de brechas que pueda tener cuando yo evalúe los proveedores. Bueno, hablando también de ERP, y lo manejamos aquí en temas de estrategias, yo debo tener una estrategia de ERP, ¿no? Que el de ERP pues es el plan de recuperación ante desastres, donde metodológicamente yo voy a definir, por ejemplo, y este es un ejemplo de qué debo hacer en caso de activación de un DRP. Entonces yo debo iniciar, obviamente, realizar reunión con directores o cabezas de las áreas, ¿sí? Debo definir los dominios de tecnología que se están viendo afectados o que pueden verse afectados a nivel tecnológico. Debo discutir la estrategia que me mitigue esos dominios de tecnología, ¿cierto? Debo revisar la parte de telecomunicaciones y comunicaciones. Debo establecer una hoja de ruta, ¿cierto? ¿Qué hoja de ruta debo tener en cuenta? Debo hacer una presentación final y obviamente se acaba acá esa definición de estrategia. Entonces, de esta forma es que yo llego a definir una estrategia interna sobre mi plan de recuperación ante desastres, ¿no? Los dominios de tecnología, que los hablamos por acá, ¿cuáles son esos dominios? Pues tenemos los servidores y bases de datos, tenemos el almacenamiento interno, externo, ahora almacenamiento en nube, tenemos respaldos de esa información, ¿sí? O las backups, y obviamente todo el tema de telecomunicaciones y seguridad de la información. Entonces, mire que por acá apareció seguridad de la información como apoyo al tema de continuidad, al tema de DRP, al tema de plan de recuperación ante desastres. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces acá tenemos esas estrategias. ¿M? Entonces aquí hay que definir lugares, ya los vimos, sitios alternos de trabajo, recursos, importante, recursos físicos, recursos humanos, recursos financieros, que permitan gestionar todo eso. Entonces esto es muy importante dentro del paso metodológico para llevar a cabo pues, la implementación adecuada de la norma. Aquí hablamos obviamente de integración de ese Business Continuity Plan, ¿no? Ese plan de continuidad de negocio con la infraestructura tecnológica y su respectivo ERP, que ya lo vimos, y permita restablecer la operación crítica del negocio en un marco de tiempo aceptable. Entonces, ese marco de tiempo aceptable me lo da el negocio, me lo da cada área, me lo da el BIA. ¿Sí? Ese análisis de impacto del negocio que yo realicé anteriormente en ese paso metodológico, aquí lo que realizo es ese match, ¿no? Que el BCP se hable con el DRP y que el DRP tenga en cuenta esas operaciones críticas del negocio para que podamos responderle al negocio en el tiempo aceptable. No todos los procesos, no todas las actividades, no todos los servicios responden al mismo tiempo o al mismo periodo de tiempo. Es decir, hay servicios que se requieren restablecer en el mínimo tiempo posible porque me afecta la organización, me afecta de pronto una parte legal o me afecta un tema económico, algunos temas de multas y demás. Entonces, todo eso hay que analizarlo cuando yo hago el VIA.
Bueno, siguiente paso metodológico, desarrollar e implementar procedimientos. Lo hemos visto. eh, Planes, procedimientos, como por ejemplo, durante una interrupción, saber cómo es que se va a gestionar ese incidente. ¿M? Esto es un incidente y hay que gestionarlo de acuerdo a un procedimiento, a unos pasos, a unas actividades, a unos responsables que tiene ese procedimiento. Procedimiento de comunicación, es decir, cómo va a ser la comunicación, quién va a comunicar, qué va a comunicar. Ese procedimiento de comunicación para tanto interno como externo, ¿no? Hay organizaciones un poco más grandes que tienen áreas de comunicación, que son las que se encargan de todos estos temas, de comunicar tanto interna como externamente todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, apoyarnos en este tipo de áreas. Y obviamente el plan de manejo de crisis, ¿m? Donde yo defino pues qué debo realizar en una situación de crisis, cómo se activa el manejo de crisis, ¿no? ¿Quién es el responsable de activarlo? ¿Quién es el responsable de comunicar internamente a la organización que se activa una crisis en la organización? Entonces esto tiene también un plan que desarrollar y obviamente está acá dentro de los procedimientos. Ejercicios y pruebas, que es el siguiente paso metodológico. Hablamos de todos esos ejercicios y pruebas para mantener actualizados y vigentes los planes que yo definí anteriormente, ¿no? Todas esas estrategias, todos esos planes, todos esos procedimientos que yo realizo y evalúo y elaboro con relación a la recuperación ante desastres, por ejemplo, debo probarlos, ¿sí? No solamente que queden en el papel, sino que se hagan unas prácticas y unos ejercicios. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos de prácticas y ejercicios. Entonces ya les comparto esos ejemplos para que miremos entre todos cómo se realiza. Bueno, acá ejercicios de escritorio, por ejemplo, eh, es un buen ejercicio. ¿Mm? Se identifican errores y omisiones en los planes de continuidad. Se validan las interdependencias y procedencias entre los equipos, se identifican nuevas o no antes vistas. A veces uno documenta lo que cree, ¿no? Lo que es aceptable, lo que uno concibe que se pueda llegar a hacer, pero a veces no es así. A veces en la vida real, ante una contingencia, pues pasan cosas que ni siquiera las había tenido en cuenta. Entonces todo eso, pues hace parte de los ejercicios de escritorio. ¿Mm? Entender la mecánica de las actividades de recuperación y su secuencia de forma conjunta y acordada. Entonces, eso nos ayuda a esa mecánica de las actividades que debo realizar, quién es el responsable, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta? Si debo llenar registros, qué registros son. Entonces, todas esas actividades se realizan ahí. Identificar responsabilidades, roles o tareas de las que no se tenga total claridad. A veces ni siquiera nosotros sabemos que somos responsables de las actividades. Eso también se da uno cuenta en los ejercicios, ¿sí? Que esas responsabilidades no están comunicadas a las personas, entonces no se sabe qué hacer, no sabía que yo era responsable de eso y ese tipo de aspectos. Interiorizar y profundizar el conocimiento de los planes de continuidad. Obviamente con los ejercicios lo que hacemos es esa profundización, ¿m? De los planes y detectar oportunidades de mejora, pues obviamente porque salen pues a flote todos estos aspectos que no se tenían en cuenta y hay que mejorar, ¿no? Hay que documentar, hay que hacer capacitaciones, hay que concientizar a las personas del plan de continuidad de negocio. Y los ejercicios funcionales, porque los anteriores era de escritorio, es decir, pruebas de escritorio, es decir, todo documentado, ¿m? Y siguiendo paso a paso lo que dice el procedimiento, pero acá ya la prueba funcional. Aquí sí es la prueba, ya como se dice, en caliente, ¿no? Eh, los principales objetivos, probar la funcionalidad de la estrategia. Entonces, simular, por ejemplo, un, un, una, una, un aspecto de contingencia, un tema en contingencia. Entonces, simulamos que estamos en una contingencia y pues activamos, ¿no? Activamos el plan de continuidad. Esto en la vida real, es decir, con las personas, de pronto obviamente sin tocar temas que puedan afectar la operación, pero pues tratar de que sea lo más real posible, ¿no? Probar esa funcionalidad, revisar mejoras de planes de continuidad desarrollados, interiorizar y profundizar el conocimiento
y detectar oportunidades de mejora. Entonces, si es posible, se hacen esos ejercicios funcionales, obviamente que sea con todo muy controlado, que el riesgo no sea tan alto, ¿sí? Porque pues estamos trabajando con un escenario real. Y ejercicios de manejo de crisis, donde los principales objetivos pues, son identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Todo esto simulado, obviamente. Validar los protocolos y canales de comunicación, importante. ¿Sí? A veces no sabemos cuáles son los canales de comunicación, cómo debemos comunicar, cuáles son los protocolos, a quién le debo decir, a quién le debo comunicar, por qué medio, bueno, todo esto. Y detectar oportunidades de mejora. Entonces, aquí son algunos ejemplos de esos ejercicios y pruebas que debo tener en cuenta. Bueno, continuemos en la presentación. Bueno, entonces este paso metodológico, bueno, aquí vemos algunos ejercicios y pruebas que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante, lo pide la norma, para hacer prácticas y ejercicios de todo eso que yo he definido. Y por último, pues realizar el mantenimiento al sistema de gestión, es decir, realizar todo ese seguimiento, todo ese análisis, la evaluación de los objetivos, cómo nos fue en las pruebas, cómo nos fue en los escenarios, cómo se ha documentado, cuáles son esos canales de comunicación que no debo de tener en cuenta, si he tenido cumplimiento de los objetivos planteados, si está siendo comunicada la política, si tengo indicadores, cómo están los indicadores, cuáles son esas metas que yo me he propuesto para el sistema de gestión de continuidad. Y pues aquí están todos los pasos metodológicos para poder llevar a cabo una implementación efectiva de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas. Pueden abrir el micrófono y preguntar tranquilos. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Jaime, una pregunta. Bueno, primero que todo agradecer por la presentación. Eh, Veo que esta nueva norma es ya muy reciente, del 2019. Quisiera saber si de pronto tienes algún ejemplo, algún caso que se ha presentado de pronto en la actualidad eh, sobre la implementación de dicha norma, cómo la ha acogido el sector ahorita empresarial y organizacional. Bueno, mira, en ese aspecto, lo más reciente es el tema de pandemia. Ahí aplicaba esta norma casi que toda, ¿no? Pues entramos a un tema de contingencia. Las empresas, muchas empresas no estaban preparadas para eso. No sabían a dónde enviar a sus personas. Obviamente, lo primero que hicieron fue todos a trabajar desde la casa. No sabían cómo activar sus planes, no sabían qué hacer. Eso fue una locura. Entonces, este tipo de normas lo que ayudan es a eso, ¿no? A organizarnos, a estar preparados ante estas situaciones eh, que pues ninguno estábamos preparados y que les tocó a las organizaciones afrontar. Entonces, ese es el caso más reciente que te puedo comentar. Creo que todos los vivimos de alguna u otra forma. Si estamos trabajando o si estamos estudiando, eh, pues también las universidades también les tocó aprender, les tocó pasarse a estos temas ya tecnológicos de virtualidad. Y esto es el ejemplo claro de un plan de continuidad. ¿Mm? Vale, muchísimas gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas o le damos espacio al doctor Freddy Vélez. Bueno, bien, ingeniero Jaime, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros esta noche. Pues creo que no hay más preguntas. Si tenemos alguna otra duda, inquietud, No sé algún si en aporte, el, todo si en, bienvenido. si en el chat hay alguna pregunta.
No, en el chat no tenemos preguntas. Ok, perfecto. No, muchas gracias por el espacio. Espero que pues haya sido claro